Buenos días, Dios los bendiga. Hoy sábado 28 de mes estamos celebrando a San Agustín, obispo y doctor de la iglesia. Hoy 28 de agosto, ya estamos saliendo de esta semana. Es el último sábado del mes de agosto. Elevamos nuestra plegaria con esta alabanza, pidiéndole a Dios que nos escuche con su presencia y su bendición. Dios los bendiga. Escuchamos la alabanza, iniciamos la vida de los santos y la reflexión de la celebración dominical. Bueno, en el nombre de Jesús, vamos a la vida de los santos. Bendiciones a todos los Agustín que por ahí tenemos en nuestra comunidad, a los Agustín. Tenemos a Agustín, el de la Comisión Federal, allá en Cardel, mi hermano Agustín. ¿Quién es más Agustín? Aquí en la comunidad también tenemos 2, 3 Agustín en nuestra comunidad. Y bueno, pues los que vamos conociendo a las Agustinas, Dios los bendiga a las Agustinas,
allá en Cardel, la catequista. Que Dios la bendiga, a las agustinas, aquí también de esta comunidad, que el Señor nos mire con su presencia y su misericordia. Vamos en este día en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Agustín significa consagrado, bendecido. Augusto en latín era el que estaba consagrado a Dios o el que estaba bendecido por la divinidad. Augustinius era un diminutivo de Augustus, o sea, un pequeño consagrado, un pequeño bendecido. Nuestro santo resultó ser muy bendecido por Dios, muy consagrado a la divinidad, pero nada pequeño, sino más bien un gigante en el espíritu. San Agustín ha sido uno de los santos más famosos en la Iglesia Católica. Después de Jesucristo y de San Pablo, es difícil encontrar un líder espiritual que haya logrado ejercer más influencia entre los católicos que este enorme santo hizo. Su inteligencia era sencillamente asombrosa, probablemente no superada por ningún otro obispo, sacerdote o doctor. Su facilidad de palabra ha sido celebrada por gente de todos los países en muchos siglos. Su sabiduría era portentosa. De los 40 sermones que dejó escrito, han sacado y seguirán sacando materiales preciosos para sus enseñanzas los maestros de religión en todos los tiempos. Nació en Tagaste, norte de África, en el año 354. Su padre, Patricio, era pagano, de temperamento violento. Su madre, Mónica, fervorosa católica, era una gran santa. Tenía un hermano llamado Navigio, gran amigo suyo durante toda la vida, y una hermana que fue la primera religiosa en África y para la cual el santo escribió las famosísimas reglas para las religiosas, de la cual se han basado los fundadores de comunidades en todo el mundo para redactar las reglas para las consagraciones religiosas. De niño era supremamente inquieto, aunque poseía una inteligencia envidiable y una memoria portentosa. Tenía que castigarlo con azotes para que estudiara, porque lo único que le gustaba era jugar y divertirse. Sus padres le enviaron a estudiar a Cartago, que era la ciudad más grande de la religión, pero en el colegio se dejó llevar por los malos ejemplos y sus comportamientos no fue tan sano. Eso sí, en las lecciones llegó a ser el número 1 y en las declaraciones el que más sobresalía. En las discusiones académicas era admirablemente invencible, pero su moralidad no era ejemplar. Muchos noviazgos, asistencias demasiado frecuentes a funciones y representaciones de teatro nada recomendables. Contra esta predica después toda su vida. Hasta los 32 años su existencia es condenada continuas de faltas, de miseria moral, y todo ellos habla en sus conocidos libros. Cuando Agustín se convirtió al catolicismo, escribió el libro llamado Confesiones, que los ha hecho famosos en todo el mundo. Su lectura ha sido la delicia de millones de lectores en muchos países por muchos siglos. Él comentaba que a la gente le agradaba leer estos escritos, por cada cual goza diciendo los defectos ajenos, pero no se esmera por corregir los propios. La lectura de las confesiones de San Agustín ha convertido a muchos pecadores. Por ejemplo, Santa Teresa cambió totalmente su comportamiento al leer tan bellas páginas.
Cuando joven tuvo una gran enfermedad y ante el temor de la muerte se hizo instruir en la religión católica y se propuso hacerse bautizar, pero apenas recobró la salud, se le olvidaron sus buenos propósitos y siguió siendo pagano. Más tarde criticará fuertemente a los que se dejan bautizarse cuando ya son bastantes años para poder seguir pecando más tranquilamente. Luego leyó una obra que le hizo una gran bien y fue el Hortensio de Cicerón. Este precioso libro lo convenció de que cada cual vale más de lo que es y por lo que piensa y que por lo que tiene. Pero luego sucedió que tuvo un receso en su espiritualidad. Ingresó a la secta de los maniqueos que decían que este mundo lo había hecho el diablo y enseñaban un montón de errores absurdos. Luego se fue a vivir en unión libre con una muchacha y de ella tuvo un hijo, la cual llamó Adeodato, que significa Dios me lo ha dado. Al terminar sus estudios en Cartago volvió a su tierra, Tagaste, pero Mónica no pudo aceptar de ninguna manera que su hijo viviera en unión libre y además la Santa Madre le causaba horror la herejía que Agustín había aprendido en las sectas de los maniqueos y que andaba repitiendo. Así que sin más ni más lo echó de su casa. Ella no quería ser alcahueta de los errores de su hijo. Luego leyó las obras del sabio filósofo Platón y se dio cuenta que la persona humana vale mucho más por su espíritu que por su cuerpo, y que lo que más debe uno esmerarse por formar y fortalecer es su espíritu y su mente. Estas lecturas del sabio Platón fueron inmensamente provechosas y lo van a guiar después durante toda su existencia. Se dedicó a leer la Sagrada Biblia y se desilusionó porque le pareció que este libro era demasiado sencillo y que no tenía el estilo literario de los libros mundanos, y dejó por un tiempo de leerla. Después dirá, suspirando de tristeza, ¿por qué la leí con orgullo y por aparecer sabio? Por eso no me agradaba, porque yo en esas páginas no buscaba la santidad sino la vanidad. Por eso me desagradaba su lectura. Oh sabiduría siempre antigua, siempre nueva, cuán tarde te he conocido. En Tagaste y en Cartago se dedicó a dar clases por 9 años con notable éxito, pero luego dispuso viajar a Roma a enseñar en esa capital. La mamá que temía que en Roma pudiera extraviársele más su hijo y perdérsele por completo, se dispuso a acompañarlo en su viaje a Roma, pero Agustín deseaba viajar solo y le engañó el día de embarcarse enviándola a una iglesia a rezar. Mientras tanto, subiéndose él al barco que partió enseguida. Después dirá, yo engañaba a mi madre que me amaba como nadie más lo podía hacer en la tierra. Pero Mónica viajó después en otro barco y aunque al llegar a Roma le contaron la noticia de que se había ido a Milán, allá lo siguió y en adelante será como un ángel de la guarda. En Roma se desilusionó Agustín porque sus alumnos no pagaban nada por sus enseñanzas. El hombre que marcó definitivamente su vida, el cambio de nuestro santo, fue San Ambrosio, arzobispo de Milán, sabio, famoso, líder espiritual indiscutible en la ciudad y el país, gran orador y escritor brillante. Desde el principio el joven profesor se siente como deslumbrado por la sabiduría y la santidad de este gran arzobispo y empieza a no faltar ninguno de sus sermones
de modo de pensar y de vivir comienza a transformarse por completo. Agustín tiene varios amigos que lo aconsejan y lo acompañan y lo animan. Son Alimpio, que desde joven lo ha ayudado siempre, Elpidio, su hermano, y Adeodato, su hijo. Un día Romaniano le cuenta la historia de San Antonio Abad, que dejó su vida de riqueza y comodidades y se fue a un desierto a orar y a hacer penitencia. Y Agustín exclamó: todos estos se atrevieron a dejar su vida mundana y a empezar una vida de santidad. ¿Por qué yo no? ¿Qué es lo que me detiene para dar ese paso? Y fue entonces cuando empezó a escuchar que en una casa vecina un niño jugaban y repetían muchas veces esa frase: abre y lee, abre y lee, abre y lee. Él no recordaba haber oído nunca repetir esa frase en un juego y consideró aquella como un aviso de Dios y abrió el primer libro que encontró a mano. Era la Santa Biblia. De allí encontró en el capítulo 13 de la carta de San Pablo a los Romanos el verso 13 y leyó lo siguiente: portémonos no como quien está en tinieblas y oscuridad, sino como quien obra en pleno día y en plena luz. Comportémonos de la manera más digna y posible, nada de impurezas, ni de vicios, ni de excesos de ninguna clase. No nos dejemos dominar por la carne y sus concupiscencias. Aquello fue como un relámpago en su cerebro. Empezó a llorar y se dio cuenta de su comportamiento hasta entonces. Había sido todo lo contrario de lo que Dios manda en esa frase y que acababa de leer, y era necesario empezar una vida totalmente nueva y distinta de la anterior. Tenía 32 años de edad y siguiendo los siguientes 40 años será de admirable santidad, progresando cada vez más y más. Despachó hacia África a la madre y a Diodato y nunca más se volvieron a encontrar con ella. Abandonó para siempre los juegos de azar y las fiestas mundanas. Ya había quemado los libros de los herejes maniqueos, convencidos de lo que enseñaban eran errores horrendos, y se dedicó con todo entusiasmo a prepararse para hacerse bautizar y llegar a ser cristiano católico. Mónica gozaba lo indecible. Con razón, un obispo le había dicho que ella, al verla llorar y rezar tanto por la conversión de Agustín, es imposible que se pierda un hijo en la cual se ha rezado y llorado tanto. En la Pascua del año 387, Agustín recibió solemnemente el bautismo de manos del gran arzobispo San Ambrosio, y en este día también fueron bautizados sus amigos Elpidio y su hijo Adeodato, que tenía 15 años. Fue un gran día y enormemente feliz. La Santa Madre no se cambiaba de nadie. Ya había logrado todo lo que anhelaba en su vida, la conversión de su hijo. Ahora podía partir contenta para la eternidad. Y entonces sucedió que, viajando con San Agustín hacia África, antes de embarcarse en el puerto de Ostia, en Italia, ella se sintió morir, y llamando a su hijo le dijo emocionada: ¿ya qué me queda para esperar en esta vida? Ya he encontrado lo que más deseaba, verte cristiano católico. Y expiró en sus brazos dulcemente. Agustín lo lloró amargamente y durante toda su vida guardó sus recuerdos como lo más precioso de su juventud, y en sus libros, las confesiones, habla bellísimamente acerca de su santa madre.
Al volver a África fue ordenado sacerdote y el obispo Valerio de Hipona le tenía mucha dificultad para hablar, lo nombró su predicador y pronto empezó a deslumbrar con sus maravillosos sermones. Predicaba tan hermoso como nunca ninguno había oído predicar de allí. La gente lo escuchaba hasta por 3 horas seguidas sin cansarse. Los temas de sus sermones eran todos sacados de la Santa Biblia, pero como un modo de hablar tan agradable y sabio que sus oyentes se entusiasmaron al escucharlo. Y sucedió que al morir Valerio, el pueblo lo aclamó como nuevo obispo y tuvo que aceptar, y en adelante será el obispo modelo, un padre bondadoso para todos. Vivirá con sus sacerdotes en una amable comunidad sacerdotal donde todos se sentirán hermanos. El pueblo sabrá siempre que la casa del obispo Agustín está siempre abierta para los que necesitaban alguna ayuda espiritual o material. Será el gran predicador invitado por todos los obispos y sacerdotes de alrededor para sus grandes fiestas, y el escritor de libros bellísimos que ha sido y será la delicia de los católicos que quieren progresar en santidad. Difícilmente la gente encuentra un pastor tan amable y bondadoso como San Agustín. Él tenía la rara cualidad de hacerse amar por todos y lo veneraban como un auténtico santo. Había en el norte de África unos herejes llamados donatistas, que enseñaban que la iglesia no debe perdonar los pecados, que como católicos solamente pueden ser admitidos los que son totalmente puros, pero ellos no tenían ningún reparo en asesinar a los que se le oponían a su doctrina. Agustín se le opuso con sus elocuentes sermones y sus brillantísimos escritos, y ellos no eran capaces de responderles a sus razones y argumentos. Al fin, el santo logró hacer una reunión en Cartago de todos los obispos católicos de la región, con todos los jefes de los donatistas, y allí los católicos dirigidos por nuestro santo derrotaron totalmente a todas las discusiones a los herejes, y estos fueron abandonados por la mayor parte de sus seguidores, y la secta se fue acabando poco a poco. Vino enseguida otro hereje muy peligroso, un tal Pelagio, que enseñaba que para ser santo no hace falta recibir ayuda o gracia de Dios, sino que uno mismo, por sus propias cuentas y con sus fuerzas, logra llegar a la santidad. Agustín, que sabía por triste experiencia que durante 32 años había tratado de ser bueno por sus propios esfuerzos, y lo único que había logrado era ser malo, y se le opuso con su predicación y sus libros, y escribió unos formidables tratados de gracia, al cual prueba que nadie logra ser bueno ni santo si Dios no le envía la gracia, ayuda especial para hacerlo. En este tratado tan lleno de sabiduría, que han basado después por siglos los teólogos de la Iglesia Católica para enseñar acerca de la gracia. Cuando Roma fue saqueada y casi destruida por los bárbaros de Gensérico, los antiguos paganos decían que todos estos males habían llegado por haber dejado de rezar a los antiguos dioses paganos y por haber llegado a la religión católica. Agustín entonces escribió un nuevo libro, el más famoso después de las confesiones, el cual le puso nombre La Ciudad de Dios. Empleó 13 años redactándolo, y allí defiende poderosamente la religión católica y demuestra que las cosas que suceden aún a primera vista parece que son para nuestro mal. Están todas en un plan que Dios hizo en favor nuestro, y que al final veremos que era para nuestro bien. O como dice San Pablo, todo sucede para bien de los que lo ama a Dios.
En el año 430 el santo empezó a sentir continuas fiebres y se dio cuenta de que la muerte ya le había llegado. Tenía 72 años y cumplió 40 años de ser fervoroso católico. Su fama de sabio, de santo y de amable pastor era inmensamente grande. Los bárbaros atacaban la ciudad de Hipona era para destruir, y él murió antes de que la ciudad cayera en manos de semejantes criminales, a quien le preguntaba si no sentían temor por la muerte, y respondía: quien ama a Jesucristo no puede tener miedo de ir a encontrarse con él. Pidió que escribieran sus salmos preferidos en grandes carteles en las paredes de su habitación para irlos leyendo continuamente. Él en sus sermones había explicado bellísimamente los salmos. Durante su enfermedad curó a un enfermo con solo colocarle sus manos sobre la cabeza, y varias personas que estaban poseídas por malos espíritus quedaron libres de tan espantosos enemigos al orar el santo por ellos. San Posidio, el obispo que lo acompañó en sus últimos años, escribió después su biografía. El 28 de agosto del año 430 se cumplió aquella frase famosa que él había escrito: nos ha creado para ti, Señor, y nuestra alma no se encontrará la verdadera paz sino cuando regrese a descansar en ti. Ese día descansó en la paz del Señor y se fue para siempre a gozar en el cielo de la verdadera paz, la paz que nunca se va a acabar. San Agustín, te admiramos. Pídele a Dios para nosotros una conversión como la que te concedió a ti. Quiera Dios que así sea. Bueno, pues hoy tenemos la presencia de este santo varón, que el Señor hoy nos llena de gloria, de gracia y de bendición. San Agustín de Hipona, así se le llama por estar en este lugar como obispo, 40 años de obispo en la bendición. Bendecidos sean todos los Agustín, todos los agustinas que el Señor nos invita a escuchar en bendición en este día. Vamos al Evangelio de mañana domingo, porque pues acordémonos que mañana a la mañana no hay mucha actividad en la Santa y Sagrada Eucaristía. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores, y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entra de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias,
la injusticia, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues en esta proclamación de mañana domingo 29 nos habla el Señor sobre esta realidad de que los fariseos y los escribas son un grupo religioso, ¿sí? Un grupo que lleva el orden religioso en su caminar, como nosotros los sacerdotes ahora que somos los que llevamos el orden religioso en esta localidad de Veracruz. Y este grupo de fariseos y escribas rayaban en la exageración, en el sentido estricto de una exageración. Entonces ellos comenzaron a criticar a esos escribas, viendo que Jesús, dice, se acercaron a Jesús los fariseos y los escribas, haciéndole esa sugerencia: ¿por qué tus discípulos comen con las manos impuras? Es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos le preguntaron esto: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Y entonces Jesús, en el evangelista San Marcos, nos narra que los fariseos hacen una purificación, abluciones, eso se llama abluciones, gárgaras. Se purifican, lavan sus manos hasta el codo. Con esa situación hacen entender, para purificarse de la situación impura de la relación fuera de casa o fuera del templo, y hacen ciertas realidades con tanta exageración, pensando que eso los va a llevar a purificarse. Y cuando el Señor nos está diciendo esto sobre el tema del sentido, no es malo que tú hagas tu examen de conciencia y tú pues hagas tu penitencia y te pongas en una confesión propia diciéndole al Padre: Padre, perdóneme Dios, porque he pecado así y asá y asá. Y entonces el Padre te impone la penitencia, y en el momento de esa penitencia, pues más que penitencia es entregarte al Señor, porque el Señor es indulgente y perdona todo cuanto tú confiesas, porque tú te encuentras en un juicio, y en un juicio hay un culpable, y en ese culpable, por consiguiente, te da el castigo merecido. Pero cuando tú vienes y te confiesas, el juicio se disuelve, porque tú te vienes y le pides al Señor perdón, y Él se declaró culpable por ti y por mí, lavando nuestros pecados cuando tú le dices: perdóname, Señor, perdóname. Y esa es su misericordia que actúa en nosotros. Por eso mismo, cuando tú rayas en exageración, pensando que Dios no te perdona, pensando que Dios escucha bien, porque muchas gentes piensan es que todo es pecado, y eso es un peso malo, muy malo. Es que nada es pecado, eso es un peso muerto, peor. Es que yo no tengo pecado, esa es mucha más la condenación. Entonces, hoy Jesús nos está diciendo: no es malo lo que entra, sino lo que sale. Entonces, tú en acto de conciencia, yo en acto de conciencia, debemos de decir: ¿por qué yo actúo en ese acto de conciencia, de hablarte y decirte lo que no es? Dice el Señor que es lo que sale del corazón del hombre. Lo que sale del corazón del hombre es lo que lo mancha. Y hace una lista. Una lista dice: las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, la injusticia, los fraudes, los desenfrenos, las envidias, la difamación, el orgullo, la frivolidad. Todo eso mancha el corazón del hombre. Ahora bien, hoy Jesús nos está invitando a recapacitar.
a ordenar nuestra vida. Porque muchos de nosotros tenemos ese espíritu de querer purificarnos y purificarnos. Por ejemplo, estamos ahorita con el tema del gel, con el tema de la sanitización. Y bueno, no está mal, es cuestión de tener ese espíritu de higiene por la situación de la del virus, y que esto nos hace que nosotros tengamos un espíritu de sanitización. Pero, ¿qué te parece si mejor nos hacemos un examen de conciencia y nos confesamos para decirle al Señor: Señor, quiero estar contigo, quiero estar en ti, quiero tener la conciencia libre ante esta enfermedad que está? Y quiero confesarme, decirte cuántas son las cosas que yo te he ofendido, y hacer un buen examen de conciencia entregándose a su amor infinito que está en la confesionario. Por eso mismo, cuando el Señor nos habla sobre ese tema, que los fariseos rayaban en una exageración, en una ¿cómo se llama? Junto con la exageración, en una situación rígida y estricta. Es una situación muy desagradable. Y lo peor del caso es que después le echas la culpa a los demás. Es que por ti me enfermé. Perdóname, tú estás trabajando las emociones, tus emociones las estás trabajando tú eres administrador de tu pensamiento, tus sentimientos y tus emociones. No puedes culpar a los demás de que tú eres un mal administrador en tus emociones. Que si aquel se emborrachó, fue infiel, tuvo un accidente, y que tú no supiste controlar tus emociones en este caso, en esos casos, pues él no tiene la culpa, sino tú, por tener mucha situación desequilibrada en tu vida. No eches la culpa a los demás de tus problemas, porque son tus decisiones. Hoy Jesús te está invitando a recapacitar en torno a este evangelio, donde a veces rayamos en la exageración y le echamos culpa a todos. Cuando tú le echas culpa a todos, nunca te vas a sanar. Cuando tú dices: perdóname, Señor, porque yo fui culpable de que no supe medir mis emociones ante el problema fulano, ante la infidelidad sultana, y no supe medir mis emociones, me aferré a la situación del mal, y bueno, pues ahora traigo mis consecuencias. Así que yo te pido en el nombre de Jesús a que nos demos cuenta que Jesús nos dice: no es malo lo que entra, sino lo que sale. Y ahora el Señor nos invita a ver ese grado de qué intención tengo yo por ver ese tipo de películas donde la obscenidad es el camino. ¿Qué intención tengo yo por comunicarte algo que te va a lastimar? ¿Qué intención tengo yo por hacerte muecas, guiños en torno a un gesto de maldad? Cuando nosotros analizamos la primera intención, entonces empezamos a tener ese sentido abierto de nuestro caminar en luz. Y entonces nos damos cuenta que no es conveniente ni hablarte así, ni hacerte guiños así, ni hacerte ese comentario así. ¿Por qué me voy a enojar si el infiel es él? Yo lo amo, Dios me ama, y tengo que amar a esta casa, en estos hijos, en esta realidad. Y aquí le decía ya a una hermana mía en esta comunidad, siempre me ha pasado en cada comunidad, pero hoy ya está pasando en esta comunidad. Llegó y padre, llorando y expresó su llanto. Dejé que ella llorara porque entre el llanto y la palabra no puedo entenderle nada. Y me quedé callado y esperando a que dejara de llorar. En el momento de acabar de llorar, ella se sacudió, se quitó, guapa, hermosa la señora, joven.
En el momento de hacerse esa expresión, ahora me permites hablar antes de que digas lo que quieras decir. ¿Por qué no ocupas tus armas? ¿Por qué vienes a hablar del derrote? Derrotada. Mira, estás bella, eres una mujer hermosa, eres una mujer que tiene sus elementos como armas. ¿Y por qué dejas que Satanás te manee? ¿Por qué dejas que Satanás te mordace y te deja una mordaza así? Y ella me estaba escuchando. Mira, yo estoy segura que el problema que traes es por una causa de infidelidad X, no sé de dónde, no sé cuál. Pero ahorita estás llorando. Y esas mismas emociones enfrente de quien te lo hizo se convierten en violencia. No sabes manejar tus emociones, tus sentimientos. Y si no sabes manejar tus emociones, tus sentimientos, ahorita aquí estás llorando porque te estoy escuchando y vienes con esa congoja hermosa de decirme que estás lastimada. Pero enfrente de la persona que te lo hizo, insultaste, agrediste, te ofendiste. Y yo no quiero decir que estuviste mal, pero no estuviste bien. Entonces, de esa forma, mi pregunta es, ¿por qué teniendo tantos elementos en tu ser femenino, que son armas, no las ocupas a tu favor? Y dice ella, explíqueme, padre. Mira, si sabes que él o ella ya me dijo el caso, que no te lo voy a decir, en esa situación está haciendo eso, lo que está haciendo, ¿por qué no te comienzas a embellecer, te comienzas a admirar, comienzas a hacer tu oración, comienzas a ir a misa o a tomarla virtual como te parezca bien, y que te vea embellecida y te pregunta ¿dónde vas? Y le digas voy a la Eucaristía a pedirle a Dios que Él que me ama, amarte más, que Él que me ha dado la oportunidad de estar a tu lado y contigo ser mujer, serlo fiel. Cada palabra que le hacía a ella se estremecía. Y entonces yo le pregunté, ¿por qué ocupas tus herramientas y se las dejas a Satanás? Porque tus herramientas son la belleza, tu esplendor, tu edad y todo lo demás que conlleva. Pero Satanás se las entregaste y ¿sabes qué es lo que ve más? Cada vez que él llega y tú lo reprochas, tus actitudes, tu fealdad, porque una mujer guapa, desgarrada, despechada, se vuelve fea, horrible. Y en ese momento ella comenzaba a comprender. Esas son herramientas de Satanás. ¿Por qué no ocupas las herramientas de Dios que te ha dado? Tu belleza, tu esplendor, tu hermosura, tu juventud, que todavía está. Y exprésala. No pasaron 3 días, así como te lo estoy diciendo, y llegó él con ella. Y cuando me vio y nos vimos, nada más le hice así. Y agarra a ella y lo agarra de la mano y me lo trae para acá. Y al traérmelo hacia tu servidor, le digo, tú eres mi hermano, el esposo de mi hermana. Y se queda así viendo. Ámala. Te ama mucho. Ella se estremeció a lagrimear. Ella la abrazó y él lloró. ¿Qué quiere decir aquí? En el Evangelio, pues quiere que el Señor, que tú sepas caminar con tus herramientas, que sepas caminar con tus valores. Tienes muchas herramientas y son propiamente de Él, mira, de Dios.
Y esas herramientas debes de ponerlas siempre al margen del caminar. No estés en contra de ti misma. No estés en contra de ti misma. No te sobrevalores, orgullosa, soberbia, pero no te menosvalores. Ten ese espíritu equilibrado y aumenta tu oración al Señor. Por los méritos de su divina infancia, hermoso, divino niño Jesús, te pido por todos aquellos que en convalecencia se encuentran, eso es estado emocional y siempre le echan la culpa al otro. Y cuando le comienzas a echar la culpa al otro y te comienzas a agarrar herramientas que no son tuyas, herramientas que no te sirven para caminar en el día, en el transcurso de la luz divina de Jesús. Hoy, en este día de gloria y bendición, que el Señor te mire con su presencia santa y gloriosa, y que tomes tus herramientas, las tuyas, el esplendor de la vida en este día, la libertad, que sepas sonreír, platicar, hola, buenos días, ¿cómo te va? Dios te bendiga, la gracia y el amor, y que te desenvuelvas en el Señor. Por supuesto, todo con equilibrio para que no se malverse, porque hay muchos hombres o mujeres que malversan un buen saludo y creen que andas buscando carne, sexo. Por eso mismo, a la vez tenemos que tener cuidado. Por la sangre preciosa de Cristo y sus divinas llagas que traspasaron los clavos hoy, en este día sábado, a los pies de San Agustín, te conceda el Señor gracia, fortaleza y bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz sábado para todos. Nos vemos al rato en la celebración. Nos vemos después de la celebración. Nos vemos por consiguiente el domingo en este tema de gracia y bendición. Hermanos, ya estamos a unos últimos días el miércoles, creo que es el último día del mes, martes, el último día del mes. Les invitamos a todos los que nos puedan ayudar para el sostenimiento de esta parroquia, en los bienes que se tienen que pagar. O ya, en el nombre de Jesús, ya llegó el recibo de luz, ya lo acabamos de liquidar, pero necesitamos algunas otras cosas sacar adelante en los pagos de esta realidad. Quienes gusten en su donativo, nada más es cuestión de que me puedan informar a través de estos, del Messenger de aquí, o en un mensaje en el nivel personal, o de una manera personal después de la misa, para ayudarnos a poder sostener, porque realmente pues la situación económica de las entradas en la limosna no ha sido una solvencia pues de sostener esta parroquia que tiene exigencias. Yo les invito en el nombre de Jesús a que puedan ser conscientes de las necesidades que se tienen. Y yo no lo estoy pidiendo ahora nada más para mí como parroquia de Cristo Rey y Nuestra Señora de Infonavit. Ahora, chécate cuánto gasta la Divina Providencia en luz. Una cuadra. ¿Crees que los centavos que le dan a la Divina Providencia pueda ser suficiente? Chécate cuántos son aquí en las parroquias que no celebran misa. Bueno, no celebran porque no quieren y no tienen una estructura o no quieren tenerla. No me meto ahí, pero también tienen necesidades. O los padres que están ahí en esas necesidades, la Santa Veracruz, la Divina Providencia, la Perpetuo Socorro, Nuestra Señora allá, ¿cómo se llama? La Merced. Son las parroquias de este decanato. Hasta allá, hasta por allá, que también pertenece al decanato, la Santa Fe. En Santa Fe, que es la más carente, es la más limitada en bienes, aunque
es posible que ellos estén mejorcito en nuestro estado de salud, porque realmente es una zona medio rural, porque también está dentro de la localidad. Hoy te pido en el nombre de Jesús que nos puedas ayudar con esa situación, en los donativos que el Señor, en los bienes que el Señor te ha dado, para generar un donativo para esta parroquia, para sostenerlo. No se te olvide que esto nada más se te va a pedir el fin de mes. Gracias a Dios salimos al paso con los bienes que nos das en esa bendición, y por consiguiente te exhorto a que nos puedas echar la mano. Te quedas con Dios y Mamita María. Te veo al rato en la tarde, en la hora propia de la Santa y Sagrada Eucaristía, hoy día de San Agustín, obispo. Bendiciones a todos. Feliz sábado para todos.